Todo comenzó en un barrio tranquilo donde las noches solían ser tan silenciosas que podía escuchar el refrigerador desde mi habitación. La casa de al lado llevaba años vacía. Mis padres siempre decían que nadie quería vivir allí porque la propiedad había pertenecido a una familia que desapareció misteriosamente. Yo nunca creí esas historias. Hasta aquella noche. Eran aproximadamente las 11:30 cuando escuché 3 golpes en mi ventana. Me quedé completamente inmóvil. Pensé que quizá había sido una rama. Entonces escuché otros 3 golpes. Esta vez fueron más fuertes. Me acerqué lentamente a la cortina. No quería mirar, pero algo dentro de mí necesitaba saber qué había afuera. Aparté apenas una esquina de la tela. Al principio solamente vi la calle vacía. Después lo vi. Había un hombre parado frente a la casa abandonada. Llevaba un abrigo oscuro demasiado grande para su cuerpo. Su cabeza estaba inclinada hacia mi ventana. Y aunque estaba demasiado lejos para distinguir sus facciones, había algo terriblemente incorrecto en su cara. No tenía rostro. Durante varios segundos pensé que estaba viendo una sombra. Cerré la cortina y me alejé de la ventana. Intenté convencerme de que había sido una ilusión causada por la oscuridad. Entonces escuché pasos sobre la acera. Eran lentos y pesados. Cada paso parecía acercarse directamente hacia mi casa. Me quedé escuchando mientras mi corazón golpeaba contra mi pecho. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. No escuché que tocaran. Eso fue lo peor. Simplemente permaneció allí. Después alguien susurró mi nombre desde el otro lado. Era una voz tranquila y extrañamente familiar. No respondí. La voz volvió a pronunciar mi nombre. Esta vez sonaba como mi propia voz. Retrocedí hasta quedar contra la pared. Miré hacia la puerta esperando ver la sombra de alguien debajo. No había ninguna. Entonces el pomo comenzó a girar lentamente. Me quedé conteniendo la respiración. El pomo dejó de moverse. Pasaron varios segundos. Después escuché 3 golpes. No eran golpes normales. Sonaban exactamente como los que había escuchado en mi ventana. 3 golpes. Una pausa. 3 golpes más. Después todo quedó en silencio. Me acerqué a la puerta sin hacer ruido. Miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Respiré aliviado. Entonces vi algo que me heló la sangre. Al otro lado de la puerta había una figura pegada a la pared. Estaba tan cerca de la mirilla que solamente podía ver una parte de su cabeza. No tenía ojos. No tenía nariz. No tenía boca. Era como si alguien hubiera borrado cuidadosamente todas sus facciones. Me alejé inmediatamente. La figura no se movió. Sin embargo, escuché una respiración lenta detrás de la puerta. Corrí hacia mi habitación y cerré con llave. Me escondí debajo de las cobijas como cuando era niño. Sabía que era absurdo, pero necesitaba sentirme protegido. Entonces escuché algo arrastrándose por el techo. El sonido avanzó lentamente sobre mi habitación. Parecía que alguien caminaba encima de mi casa. Miré hacia el techo esperando encontrar alguna explicación. No había nada. De repente escuché un golpe sobre mí. Después otro. Luego otro. 3 golpes exactamente. Me tapé los oídos. Quería que aquello desapareciera. Entonces mi teléfono comenzó a vibrar. Lo tomé con manos temblorosas. Tenía una notificación de una cámara de seguridad que había instalado semanas antes. Abrí la transmisión. La cámara apuntaba hacia la calle. La imagen estaba llena de interferencia. Después apareció la figura. Estaba parada frente a mi puerta. Me pregunté cómo podía estar allí si acababa de escucharla sobre mi techo. La figura levantó lentamente la cabeza. Aunque no tenía ojos, sentí que estaba mirando directamente a la cámara. Entonces la transmisión cambió. Ahora mostraba mi habitación. Vi mi propia cama desde una esquina. Vi mi cuerpo escondido debajo de las cobijas. Y detrás de la cama apareció una figura alta y completamente inmóvil. Solté el teléfono. No quise mirar detrás de mí. Sentí que algo estaba parado a pocos centímetros de mi espalda. El aire de la habitación se volvió helado. Una voz susurró mi nombre. Esta vez no vino de la puerta. Vino desde debajo de mi cama. Me quedé completamente paralizado. La voz comenzó a repetir una frase que todavía recuerdo. Decía que el vecino quería entrar. Entonces escuché 3 golpes debajo de mi cama. No sabía qué hacer. Finalmente reuní el valor suficiente para correr hacia la puerta. La abrí de golpe. El pasillo estaba completamente oscuro. Las luces no funcionaban. Corrí hacia las escaleras.
Antes de llegar al primer escalón, escuché pasos detrás de mí. No quise mirar. Bajé corriendo y llegué a la sala. La puerta principal estaba frente a mí. Tomé el pomo. Estaba congelado. Lo giré y abrí la puerta. La calle estaba completamente vacía. Las casas estaban oscuras. Ni siquiera había coches pasando. Salí corriendo sin mirar atrás. Llegué hasta la esquina y finalmente me atreví a voltear. El vecino estaba parado frente a mi casa. Permanecía inmóvil bajo la luz de la calle. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado. No tenía rostro. Entonces levantó una mano. Pensé que estaba saludándome. Pero lentamente señaló la casa abandonada. No entendí por qué. Después señaló mi propia casa. Luego volvió a señalar la casa abandonada. Sentí que quería que entrara allí. Me di la vuelta y corrí hasta la casa de un amigo que vivía varias calles más adelante. Pasé el resto de la noche intentando convencerme de que todo había sido una pesadilla. A la mañana siguiente regresé acompañado por varios adultos. La figura ya no estaba. La policía revisó la casa abandonada. No encontraron a nadie. Tampoco encontraron señales de que alguien hubiera entrado recientemente. Sin embargo, descubrieron algo extraño en el sótano. Había decenas de fotografías pegadas a las paredes. Todas mostraban casas del vecindario. Algunas fotografías tenían décadas de antigüedad. Otras parecían haber sido tomadas recientemente. Entre ellas estaba una fotografía de mi casa. Sentí un escalofrío cuando la vi. En la ventana de mi habitación aparecía una figura oscura. Uno de los policías me preguntó si reconocía a esa persona. Le dije que era el vecino sin rostro. El policía se quedó en silencio. Después me preguntó exactamente qué había visto. Cuando terminé de explicarlo, me dijo que aquella descripción coincidía con una leyenda antigua del barrio. Según la historia, una persona sin rostro aparecía antes de que alguien desapareciera. Yo pensé que solamente era una superstición. Hasta que el policía encontró otra fotografía. Era una fotografía de mi familia. Nadie sabía quién la había tomado. En la imagen aparecíamos todos frente a nuestra casa durante una celebración familiar. La fotografía parecía normal hasta que observé la ventana del segundo piso. Allí estaba el vecino sin rostro. Permanecía detrás del cristal. Esta vez estaba más cerca. Mi madre dijo que seguramente era una mancha de la fotografía. Yo sabía que no lo era. Esa misma noche decidimos dormir en otra casa. Antes de irnos, miré una última vez hacia la propiedad abandonada. La figura estaba allí. No estaba frente a la casa. Estaba en una de las ventanas. Sentí que algo dentro de mí se rompía al comprender lo que estaba viendo. Había una segunda figura detrás de él. Era mucho más pequeña. Parecía un niño. Entonces ambos levantaron lentamente las manos contra el cristal. Corrí hacia el coche sin decir nada. Pensé que al marcharnos todo terminaría. Me equivoqué. Esa noche escuché 3 golpes en la ventana de la habitación donde estaba durmiendo. No quería mirar. Me quedé despierto hasta el amanecer. Cuando salió el sol, finalmente reuní valor para acercarme a la ventana. Afuera no había nadie. Solamente encontré una fotografía apoyada contra el cristal. En ella aparecía mi casa. En la ventana de mi habitación estaba yo mismo. Pero detrás de mí estaba el vecino sin rostro. La fotografía parecía haber sido tomada desde dentro de mi cuarto. En la parte inferior había una fecha escrita a mano. Era la fecha del día siguiente. Desde entonces nunca volví a vivir en aquel barrio. Tampoco volví a mirar fotografías de aquella noche. Pero algunas madrugadas sigo escuchando 3 golpes en mi ventana. Y cuando los escucho, nunca miro hacia afuera.